Su nombre. Gloria. Y a su nombre. ¿Ya lo tienen? Gloria a Jesús. 1 del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aleluya. Señor, te adoramos. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, glorificamos tu nombre porque solo tú eres digno. Solo tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda adoración y de toda alabanza. Oh, tú eres el Santo. Oh, te adoramos, Dios. Bendito eres por los siglos de los siglos. Señor, vamos a hablar tu palabra. Ata, quebranta, Dios. Cancela, reprende lo que no es tuyo, Dios de gloria. Que esta palabra pueda encontrar el lugar perfecto, Dios, la tierra fértil, para poder germinar y crecer y dar fruto, Dios de gloria. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No quiero tomarle mucho de su tiempo, pero hoy quiero darle una palabra con el tema lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo es el tema? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Desde el principio Dios le ha hablado a su pueblo, le ha mencionado palabra a los hombres que ha escogido para guiar a su pueblo desde la antigüedad hasta el final. Podemos ver y notar eso en la palabra de Dios. Los hombres han tenido que creer, han tenido que confiar a un Dios por costumbre. La mayoría, o todos sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de esos hombres crecieron en una cultura de idolatría y adoraban lo que le inculcaron. Y cuando Dios se le aparece o se le apareció en momentos determinados de su vida, tuvieron que, ellos estando acostumbrados a ver los dioses que adoraban, tenían que adorar a un Dios, ¿verdad?, que no veían, simplemente porque escucharon una voz que le dio una orden y ellos obedecieron a esa voz y caminaron en fe, caminaron en esperanza, confiados, muchas veces pasando por momentos difíciles, visitados por las dudas, por momentos de aflicción. Pero hay algo que me llama la atención, y es que la iglesia de Dios o el pueblo de Dios no está falto de palabra. La gente siempre dice: dame una profecía, y es lo que muchas veces se vive y se espera. Es lo más mencionado en las redes sociales: dame una palabra. Y hay gente que paga un ticket, un vuelo, hay gente que paga un pasaje bien caro para viajar de una ciudad a otra, usando un avión como medio de transporte. Otros quizás
vehículos públicos o privados para ir a un lugar donde se encuentra un profeta, y eso no está mal. Y ahí van y reciben una palabra. Ellos entienden, escudriñan la palabra y entienden que Dios le habla, tienen la evidencia, porque hay una conexión o una oración que hicieron y la gente dice, pero lo que él me está diciendo solamente lo sabíamos Dios y yo. Y como este hombre sabe lo que Dios y yo hablamos, y la gente entiende y tiene evidencia y recibe esa palabra y comienza a caminar en esa palabra. Pero pasa el tiempo y comienzan las dudas, como nos pasa a todos o le pasa a muchos. Entonces yo he llegado a la conclusión, analizando e investigando y escudriñando esta palabra, y es que no estamos faltos de palabra, no estamos faltos de revelación y de visión, no estamos faltos de que, o no necesitamos tanto de que venga un hombre y nos dé una palabra. Lo que yo llegué a la conclusión es que lo que la gente recibe la palabra, y eso es bueno. A la gente se le da la palabra y eso es excelente. El problema radica en que la gente escucha o comienza a escuchar a una voz incorrecta, que no es la voz que le habló a su nombre. La iglesia tiene palabra. El problema es que en medio o cuando comienza a pasar el tiempo, se nos olvida o viene otra voz y comenzamos a escuchar una voz diferente y comenzamos a caminar conforme a otra voz y no a la voz que nos habló a su nombre. O sea que el problema, no estamos necesitados tanto de una palabra, y la gente quiere una palabra sobre otra, y a veces eso le provoca indigestión espiritual a su nombre, por así decirlo. Usted llega y se come ahora un plato de comida, Joel, y en 10 minutos se tira otra, y después en 5 se tira otra. Es un proceso de indigestión. O sea, lo que la gente o lo que la iglesia necesita es aferrarse a la palabra que Dios le ha dado, porque llegan momentos en la vida donde la palabra que Dios te dio te va a dar esperanza en medio de los tiempos, pero llega la duda, comienza a escuchar otras voces y olvidamos la voz, o comenzamos a obedecer la voz contraria. Y eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. Dios le había dado una palabra, ellos estaban caminando en una palabra, ellos vivían en el huerto porque estaban obedeciendo la palabra, pero el día que escucharon la voz incorrecta, el día que escucharon la voz incorrecta, ¿qué pasó? O sea, que no es que no, aleluya, tenemos palabra. El problema es que comenzamos a escuchar una voz incorrecta. A su nombre. Tenemos palabra, Joel. Amén. Pero cuando viene la prueba, no es fácil, a todos nos pasa. Nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Cuando hay que pagar el préstamo, a veces se nos olvida lo que Dios nos dijo. Cuando no hay comida en la despensa, se nos olvida lo que Dios nos dijo. Cuando está llegando el momento de pagar la deuda, se nos olvida lo que Dios nos dijo. De que eres nuestro proveedor, de que eres nuestro sustentador, de que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. O sea, lo que nosotros necesitamos
pastor predicó una palabra, no sé si recuerdan, de que con el enemigo no se conversa. ¿Cuándo se acuerdan? Pero si algún día, en algún momento de tu vida, Richard, él viene y te habla, con él no se conversa, pero si viene, recuérdale lo que Dios te dijo. Su nombre, yo no sé cómo ha pagado usted esta noche. Con él no se habla, pero recuérdale si llega y te habla. Si hay un ruido, lo único que puede apagar ese ruido, ¿qué es? La palabra que Dios te dio. Por eso Cristo está en el desierto y el enemigo lo visita y comienza a hablarle. ¿Y qué hizo Cristo? Le respondió ¿con qué? Con la palabra. Cuando llegue la escasez, recuérdale la palabra. Cuando llegue la crisis, recuérdale. Cuando llegue la crisis, recuérdale. Cuando llegue el momento de aflicción, recuérdale la palabra que salió de la boca del Eterno. Te doy 20 segundos para que celebre la palabra. Celebra la palabra, la que te da sustento, la que te abraza y te levanta, la palabra que salió de la boca de Dios. Moisés está en el monte. Dice la Biblia que en un momento Moisés está con los ancianos. Está Aarón, está Josué. Y Moisés le dice a ellos: espérenme aquí, porque yo necesito subir. Y dice que los ancianos y Aarón y los otros que le acompañaban se quedaron. Pero Moisés subió más arriba. Y dice que la gloria, una nube, los cubrió. Josué se queda más abajo, pero Moisés sube. Pero en ese momento Moisés le da una palabra y le dice: si pasa algo, háblenlo con Aarón y Hur. O sea, las personas que Moisés delegó por si pasaba algo en el pueblo fueron Hur y Aarón. A ellos Moisés le dio la responsabilidad por si pasaba algo en el pueblo. Moisés está en el monte hablando con Dios. Moisés está en el monte recibiendo lo que el tabernáculo, cómo iba a ser el tabernáculo, todo lo que llevaba dentro, el atrio, las vestimentas para los sacerdotes, todo lo que Moisés estaba recibiendo en un lapso de tiempo. Pero en ese tiempo el pueblo se acerca a Aarón y le dice: Aarón, oye, yo sé, hemos visto la gloria de Dios, pero yo creo, estoy parafraseando, yo creo que este hombre ha durado demasiado tiempo en el monte. No sé qué le ha pasado. En otras palabras, este hombre no va a volver. Nosotros estamos desesperados. Oye, hazlo
dice la Biblia que Aarón le dice a ellos: quítense todas las prendas de oro. Y dice que se quitaron las prendas y Aarón hizo un becerro, olvidándose del Dios que lo había sacado con mano fuerte de su esclavitud, olvidándose de lo que Dios había hecho en Egipto, olvidándose del sustento que Dios le había dado, olvidándose que Dios había derrotado a sus enemigos. A Aarón, quien tenía la responsabilidad de que el pueblo permaneciera firme, aleluya, obedeció a la voz del pueblo. El problema es escuchar la voz, escuchar la voz. Pero principio número 2, necesitamos líderes que no obedecen a la voz del pueblo, si no está alineada a lo que Moisés ha recibido y ha dicho a su nombre. Necesitamos líderes que resistan cuando el pueblo esté pidiendo algo que no esté alineado con lo que Dios ha dicho a la iglesia, a su nombre. Necesitamos líderes que marquen resistencia y que puedan mantenerse firmes ante lo que el pueblo está pidiendo. Su nombre. Bendito Dios. El problema es Que nos olvidamos. cuando usted evalúa las naciones, cuando no hay, entre comillas, un presidente corrupto, la corrupción entra ¿por dónde? Por el liderazgo. Por eso muchos presidentes comienzan bien y terminan, porque la gente que está en el gabinete o las personas que le acompañan no comienzan bien, pero terminan apartándose, dándole la espalda a lo que era establecido. Ok, mira, sabemos que el presidente dijo eso, pero mira, por ahí hay tanto aparte. Aló, a su nombre. Y por ahí comienza el problema. Y por eso el gobierno se viene abajo y la gente dice: pero este hombre comenzó bien, pero mira cómo está terminando. A veces no es el presidente, a veces son la gente que tienen alrededor, a su nombre. Por eso el pastor, cuando recibe o está en contacto con el Dios de la gloria, cuando el pastor recibe una visión, cuando el pastor recibe una palabra, necesita que el liderazgo permanezca unido y permanezca obedeciendo y que pueda resistir a lo que el pueblo le puede estar pidiendo, que no esté alineado o no esté de acorde a la visión. Cuando Moisés en medio de la conversación con Dios le dice: oye, tú tienes que descender ahora. ¿Qué pasa, Dios? Tú estás aquí sabroso, estoy en la gloria. Esto está bueno. Sí, esto está bueno, es mi gloria. Estás hablando conmigo, pero tu pueblo, ese pueblo se ha desviado, están adorando a un becerro. Moisés desciende y cuando Moisés desciende, Moisés no viene con la mano vacía, no viene con las manos vacías. En sus manos él viene con ¿cuántas tablas?
viene con 2 tablas, y en las 2 tablas tienen una escritura, o hay escrito, pero no estaban escritas por manos humanas. Dice que le escribió el dedo de Dios. Y cuando Moisés desciende del monte y ve el becerro, dice que Moisés agarra las tablas que tenía por él y la rompió. Aleluya. Y cuánta gente aquí Dios me enseñó a usted y a mí. Nosotros, por medio o por situaciones que hemos estado viviendo, hemos quebrado, aleluya, lo que Dios nos entregó por causa de lo que estaba viviendo. Lo que Moisés tenía en la mano era precioso. Lo que Moisés tenía en la mano era poderoso. Lo que Dios escribió en tu corazón, Joel, es precioso. Lo que Dios escribió en tu corazón, Chabel, es maravilloso. Lo que Dios te dijo es poderoso. Lo que Dios me dijo es glorioso. Lo que Dios escribió en tu corazón es precioso. Pero a veces la crisis, a veces los problemas, a veces la situación hace que nosotros quebremos lo que Dios no escribió. Gloria a Jesús. Y es así. Su nombre sea la gloria. ¿Cuántos momentos de escasez hemos vivido? ¿Cuántas situaciones hemos pasado? ¿Cuántos momentos de lágrimas hemos derramado delante de los pies de Dios? Y agarramos lo que Dios escribió en nuestra vida. Aleluya, lo tiramos en el suelo. Porque, aleluya, el celo, aleluya, no controlamos. Aleluya, Moisés no tenía que, aleluya, Moisés no tenía que romperlo. Había otra solución. Aleluya, porque lo que Moisés tenía en sus manos era poderoso. ¿Cuántas veces, aleluya, no quebramos la palabra? ¿Cuántas veces no tiramos la palabra? ¿Cuántas veces no rompemos la palabra? Porque hay escasez en la casa y le decimos, Dios, ya que no aguanto más, pero aguántate, que lo que yo te puse en el corazón es lo que te va a dar sustento. Lo que yo te puse en el corazón es lo que te va a dar vida. Lo que yo te puse en el corazón. Bendito Dios. Lo que te va a dar resistencia. ¿A cuánto nos ha pasado? Qué fácil criticar a Moisés. Qué fácil criticar a Moisés. Cuando estamos en momentos difíciles se nos olvida y quebramos lo que Dios nos entregó. Aleluya. A su nombre. Entonces este hombre llamado Juan, dice que en ese tiempo se estaba viviendo un tiempo de persecución. Según algunos historiadores, a Juan parece que lo tiraron o lo metieron en un caldero hirviendo, según. Y de manera milagrosa, dicen algunos, que nosotros entendemos que fue el Dios, su cobertura, el Dios todopoderoso que lo cubrió. A Juan no le pasó absolutamente nada. Y el emperador de ese tiempo, Domiciano, dice, los historiadores, que lleno de ira, viendo que no le pasó nada, decide llevarlo a una isla llamada Patmos. Y Juan escribe y dice que por causa de qué, del testimonio de Jesucristo y de la palabra. O sea, Juan era un hombre que estaba predicando la palabra.
estaba dando el mensaje del reino. Lo meten en una caldera de aceite. No le pasa nada. Ahora Juan está en Patmos. Juan está en Patmos. Y me llama la atención porque en la palabra de Dios hay muchas historias poderosas. Porque el enemigo a veces, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, encerró a hombres de Dios. Dice la Biblia que a Daniel lo metieron ¿a dónde? A la fosa de los leones. Daniel fue metido en el foso de los leones. ¿Y ahí qué pasó? Nada. Dios lo guardó. ¿Dios qué? Lo guardó. Dios lo guardó. A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde lo tiraron? El horno de fuego. ¿Y ahí quién apareció? El Todopoderoso. Ok, vamos a repetirlo, porque usted está como usted no está recibiendo eso. A Daniel lo metieron ¿dónde? En el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Dios lo guardó. A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿dónde lo tiraron? En el foso del fuego. ¿Y qué pasó? Dios lo guardó. Dios mío. Pablo y Silas, ¿a dónde lo tiraron? En lo más profundo. ¿Y qué ellos hicieron? Adoraron. A Dios. ¿Y qué pasó, Minerva? Pero pusieron la cadena. A Pedro, ¿dónde lo metieron? ¿Y qué hizo la iglesia? Oró. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos. A Juan lo metieron en Patmos. Y ahí apareció quién? Dice que estaba en la isla de Patmos. Y de repente escuchó una voz como de trompeta. Y le dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega. En medio de tu situación, no sé si te metieron en el foso o si te en la cárcel, pero en medio de tu situación se te va a aparecer, se te va a revelar el Cristo de la gloria. ¿Cuántos han pasado por situaciones y Dios se les revela? Gloria a Jesús. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles y ahí escuchan la voz de Dios? Amén. O sea, ¿qué le dice eso a usted? Que no estamos solos, Joel. Hay un respaldo divino, hay una manifestación divina. O sea que ahora mismo quizá alguno está en Patmos, otro esté en la cárcel, otro en el foso, otro en una situación. Pero yo vine a decirte en esta noche que el Dios tuyo, el Dios mío, está peleando por usted, está peleando por mí. Así que hay esperanza en Dios. A su nombre, a su nombre, Gloria. a su nombre, oh Señor, aleluya, Gracias. aleluya, 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 aleluya. Te doy 10 segundos para que celebre la palabra, para que diga gloria, para que digas aleluya, para que digas santo, aleluya, santo Dios. Wow. Y mientras Juan estaba escribiendo, me regala un poquito de agua, por favor. Dejé la botellita.
Jesús, lo primero que hace Joel es que le dice: escribe al ángel de la iglesia. Los que hemos o tenemos cierto grado de teología, o los que participan en los estudios bíblicos, saben a quién se refiere cuando dice el ángel de la iglesia: al encargado de ese tiempo de la iglesia. En ese tiempo podemos decir al pastor, ¿verdad? O en aquel tiempo también, la persona encargada. Lo primero que hace es que escribe el ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios va a hacer con la iglesia, no, aunque se lo revele al profeta, tiene que ser entregado al pastor. Los proyectos de la iglesia tienen que ser entregados al pastor. Principio número 1. Todo tiene que ser entregado ¿a quién? Al pastor. Entonces los problemas que muchas veces se viven en las iglesias, ¿verdad? Te escucha gente que va, cuando nosotros ponemos prédicas en YouTube, los tipos que van y profetizan y dan una profecía o hablan y dan una palabra. Hay palabras que nosotros entendemos, o el que tienen que dárselas o dárselas ¿a quién? Al pastor, porque si no se le entrega al pastor, miren, hay momentos donde yo en mis conversaciones con el pastor, cuando yo recibo un rema, algo, digo: ministro, wow, ¿qué a usted le parece esto? Me dice: Galito, está poderoso, pero la iglesia no está preparada para eso. A su nombre. O sea, no se trata de lo que usted reciba. Quien conoce cómo va el pueblo, ¿quién es? El pastor. Por eso yo le digo: ministro, ¿qué usted cree de esto? Varón, muy poderoso, pero la iglesia ahora mismo no está, ese vientre no puede recibir esa comida. ¿Por qué? Porque aunque usted reciba un rema, aunque usted reciba algo, tiene que primero, usted tiene ministro, ¿por qué? Porque el responsable, quien va a coger lucha después, ¿quién es? El pastor. Entonces, principio número 1, él escribe y le dice: escribe el ángel de la iglesia. Y de tarea le dejo Apocalipsis 2 y 3 para no detenerlos ahí. Escribe el ángel de las iglesias y comienza con todas las iglesias. Comienza a hablar en las iglesias. Y Jesús se describe: yo soy el alfa y el omega, yo soy el poderoso, yo soy el que tiene la llave, yo soy aquel que tiene los pies como bronce bruñido. Y comienza a describir su grandeza, su poderío, su majestad. Eso es lo primero que él hace. Lo segundo que hace Jesús es: le habla a la iglesia de su condición. ¿Cómo está la iglesia? Algunas estaban pasando por momentos difíciles, otras tenían que arrepentirse, a otra fue elogiada porque guardó la palabra de Dios, y así sucesivamente. No todas las iglesias, ya para cerrar, a no todas las iglesias se le escribió lo mismo. ¿Por qué? Porque toda iglesia tiene una necesidad diferente. Usted no va a recibir lo mismo que yo voy a recibir en un culto. ¿Por qué? Porque su corazón tiene una necesidad diferente. Quizá usted no necesita una palabra de sanidad, pero quizá Chanel sí necesita una palabra de sanidad. Quizá usted no necesita una palabra, aleluya, que le ayude a permanecer fiel y firme, pero quizá Joel sí. Quizá usted no necesite arrepentirse por algo que usted hizo, pero quizá yo sí. Quizá usted no necesita una palabra de esperanza, pero quizá su vida sí. Entonces el Espíritu siempre, aleluya, la palabra no siempre va a
misma manera a cada persona. Y así también con todas las iglesias. La necesidad que tiene la iglesia, para no mencionar nombre, vamos a decir la iglesia principal de la capital, no es la misma necesidad que tiene la primera iglesia de aquí de Macorís. La necesidad que tiene la segunda iglesia de Macorís no es la misma necesidad de la tercera iglesia. Y a cada quien Dios le da su palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra de esta iglesia? ¿Cuál es la palabra de esta iglesia? La palabra de esta iglesia, según lo que yo he entendido y he recibido, fue lo que recibimos en aquella iglesia. ¿O usted no se acuerda? El avivamiento. Repítame eso, Juan. El avivamiento. Entonces, la palabra de esta iglesia es avivar. Entonces, cuando usted esté frío, recuerde que a usted le llamaron a qué. Avivar. ¿Y qué es avivar? Motivar, moverse. Yo me acuerdo que en mi pueblo, cuando nosotros hacíamos, ¿qué le llaman asopado? Y comenzamos y busca todo un pedacito de yuca y tú te buscas aullaba y esto y lo otro y formamos un fogón. A veces el fogón se estaba apagando porque lo hacíamos en el patio y hacía mucha brisa. Y teníamos que comenzar cuando se estaba apagando a manar hasta que volvía a encender. Entonces, a esta iglesia Dios la ha llamado a avivar. A esta iglesia Dios la ha llamado a avivar. Pero a otra iglesia Dios la ha llamado a otra cosa. Pero la palabra para esta iglesia es que avive, que se meta, que le eche leña al fuego, que sople la leña. A usted Dios la llamó a avivar, a mí me llamó a avivar. La palabra para esta iglesia es avivar el fuego de Dios en ti. Aviva el fuego. Esa es la palabra, lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Alguien me dijo en estos días, wow, de una manera muy emotiva, y de wow, ya nosotros no oramos como, o sea, no nos juntamos en la iglesia como antes a orar y wow, eso se daba poderoso, glorioso, ayunos, oraciones. Sí, que saben que las cosas han cambiado, pero cada quien necesita avivar su altar. Necesitamos avivar el altar en nosotros.